Seguimos abordando temas pues que son de impacto para la ciudadanía aquí en Reflexiones Televisión, y a esta hora tenemos a Andrés Urrego. Él es abogado, también es líder de la capital del departamento del Cauca. Queríamos hablar un poco también desde el punto de vista jurídico, digamos, qué representa la actual coyuntura para la administración pública de la ciudad de Popayán. Digamos que entre más enriquezcamos el debate, pues podernos darnos un contexto. Usted como televidente se puede dar un contexto frente a lo que viene pasando. Andrés, bienvenido a Reflexiones Televisión, gracias por aceptar esta invitación. Rubén Luis Carlos, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué se puede decir frente a las actuales circunstancias que viene viviendo la administración de la ciudad de Popayán? Es decir, ¿por dónde tomar el tema desde el punto de vista jurídico? Porque recordemos pues que es bastante complejo y de alguna manera el ciudadano debe tener un contexto general de cómo se viene o cómo se va a desarrollar este tema, Andrés. Pues desde el punto de vista eminentemente jurídico, creería que son los organismos de control los llamados a actuar frente a el sinnúmero de situaciones irregulares que se están presentando en la administración del doctor César Cristian Castro Gómez Castro y de muchos de sus funcionarios. Pues ya pasamos de que era un escándalo una vez al mes. Ahorita estábamos en un escándalo una vez a la semana y estamos frente a situaciones ya se presentan cada 2 días, con situaciones que yo creería que alcanzan la dimensión del derecho disciplinario y del derecho fiscal y por supuesto con implicaciones penales para los implicados en estas situaciones. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo un funcionario público transgrede, digamos, lo que le compete como funcionario y empieza entonces a violar las normas en materia administrativa y que perjudican la administración pública? ¿Cómo hace uno la diferenciación? ¿Cómo se puede uno, digamos, situar en esa línea? Porque es una línea a veces muy delgada que a veces la gente no entiende. Claro que sí, pues o sea, nosotros entendemos que la gestión pública, el ejercicio de administrar una ciudad como la ciudad de Popayán, pues implica que se cometan aciertos y desaciertos, y eso es parte de la dinámica política, de la dinámica administrativa o de la gestión pública. Pero lo que sí considero que es completamente grave e irregular es que los escándalos que estamos afrontando en este momento en la ciudad de Popayán pues son de tal dimensión y de tal gravedad que ya traspasaron hace muchísimo rato la línea de lo jurídico penal, ¿cierto? De lo jurídico disciplinario, y ya no es un ejercicio de administrar la ciudad, sino que considero que con lo que hay, los elementos que hay, y esperemos pues que sean las autoridades competentes las que terminen por definir y terminen por tomar decisiones y sancionar a los que tenga que sancionar, pues consideraría que hay fuertes evidencias y hay unos fuertes elementos probatorios que indican que la administración pública está cometiendo unos errores que no son del carácter normal o de los rangos normales del desacierto del ejercicio de la función pública, sino que se comportan, yo creo que de una forma delictual. Ahora, el debate en esta circunstancia, en este escenario que está pues muy caldeado por estos días en la ciudad de Popayán, siempre empieza a situarse en alguna otra orilla, o por lo menos siempre se trata de situar en alguna otra orilla, si es contradictor político, si es opositor. ¿Realmente es conveniente llevarlo hasta esa orilla, o realmente, digamos, en qué escenario situarse frente a esta situación de la administración pública local, Andrés? No, Rubén, mire, yo considero que es desacertado pensar que este es un ejercicio de revanchismo político. O sea, aquí nosotros estamos enfrentados a una situación completamente nefasta de administración pública y con unos elementos, como le digo, de pruebas, o sea, lo que hay, lo que se ha mostrado en redes sociales, lo que se ha publicado en medios, que, por ejemplo, estemos ante una situación de una denuncia penal contra un alcalde, que haya tenido que renunciar el secretario, el asesor jurídico, pues por estar implicado también en un proceso penal. Pues me parece que esos son de talantes bastante altos en temas en el tópico penal. Si usted puede ver, o sea, hay de todos los extremos políticos, gente promoviendo el debate frente a la muy mala gestión del alcalde César Cristian y de sus funcionarios, pero si usted se pone a mirar, o sea, en detalle, la gente que está más molesta o la gente que está promoviendo con mucho más juicio, o sea, y ya promoviendo como el comité de revocatoria del mandato del alcalde, es gente que trabajó en la campaña de él.
¿cierto? O sea, aquí yo el otro día escuchaba es que los chuspistas, es que los que perdieron la campaña están promoviendo eso, yo creería que no. O sea, no es un tema de que se busque una revancha política en este momento, sino que se está tratando de hacer un ejercicio de control político ciudadano, ¿cierto? Ante la inoperancia en muchos casos de los entes de control, ¿cierto? Ya sean fiscales, disciplinarios o penales, pues la ciudadanía tiene un elemento constitucional que es la revocatoria del mandato y eso es lo que están promoviendo sanamente ellos. O sea, lo que le digo, por ejemplo, yo escuchaba el otro día a un concejal decir que a pesar de que se aprobó el impuesto, la contribución de valorización en la ciudad de Popayán para construir unas obras nuevas. El presidente del consejo había dicho, no, pues si quieren demanden, ¿cierto? Porque se había violado uno de los reglamentos para adelantar el proceso de la fijación de la valorización, y yo creo que así son muchas de las cosas que se están tratando en el municipio de Popayán. Digamos que el debate va hasta el momento en este estadio. Se han presentado algunas denuncias a través de los medios de información, ciudadanos que consideran pues que hay serias irregularidades en la administración pública. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice en la conversación que tuve con Heiber Tapia. ¿Qué es lo que está pasando en la administración pública? Porque además no es un caso particular de Popayán, lo que uno ve es que en otras ciudades se están presentando las mismas discusiones y a nivel de todo el país ni se diga, empezando por el mismo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el manejo de la cosa pública en el país? Pues primero creería que saltamos y hemos alcanzado unos niveles de corrupción supremamente alarmantes. Y eso es supremamente preocupante, pero yo entiendo dos fenómenos que están ocurriendo en Colombia en este mismo momento. Y uno, por ejemplo, es el enaltecimiento, por ejemplo, de esos liderazgos malsanos, en algunos casos desde lo mítico, desde lo religioso, desde otro tipo de escenarios, pero también al mismo tiempo estoy viendo que hay una madurez democrática, hay un resurgimiento de la democracia y en eso se nota el ejercicio o se traduce en un ejercicio de control político y en este caso de esa promoción de revocatorias de mandato, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ante una administración ineficaz, ante una administración que se torna errática, que improvisa, que desconoce los postulados de su programa de gobierno, o sea, nosotros estamos ante un voto programático, ¿cierto? Y al ver que el mandatario y su equipo de gobierno pues no cumplen con ese voto programático, pues entonces la ciudadanía se ve facultada para adelantar los procesos de revocatoria. Y en eso me parece que es sano. Yo no creo mucho en los procesos de revocatoria, pero me parece que hay que promoverlos, hay que impulsarlos, hay que respetarlos. Esperaría que frente, por ejemplo, a los desaciertos supremamente graves y con connotaciones disciplinarias, fiscales y penales de los mandatarios locales y regionales, pues fueran los entes de control los encargados de cumplir con su labor y con la gestión que le ha sido encomendada, pero si no, pues está la democracia y están los ciudadanos, que es la base de todo este andamiaje estatal para corregir el rumbo de las administraciones políticas regionales. La pregunta un poco de cierre en esta conversación con usted, abogado Andrés Urrego. ¿En dónde o hasta dónde debe llegar este debate que se está planteando aquí en la ciudad de Popayán y que, bueno, genera polémica en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en las opiniones de los diarios locales? ¿Por dónde será que nos está abordando el tema? ¿Hasta dónde debe llegar este debate? Hasta el último término, Rubén. Yo creería que lo primero que hay que hacer es que la misma administración haga un punto de reflexión, o sea, parta de un punto de reflexión. La agenda política no la puede fijar la oposición, o no la pueden fijar los escándalos. Ellos tienen que replantearse, revisar qué están haciendo bien, qué están haciendo mal y tratar de corregir el rumbo. Esperaría que sí, ¿cierto? O sea, la administración no está para defraudar a la ciudadanía, la administración está para prestar un servicio público, para alcanzar unos objetivos de bienestar común y solidario para todos, pero si la administración no puede ser, pues hay mucha gente que estuvo detrás de la campaña. Yo, hablando con algunos amigos que estuvieron en la campaña de César Cristian, pues les digo que los primeros llamados a hacer un proceso de reflexión y de exigencia de respuestas y de una posición clara de la administración pública son ellos, los partidos que lo apoyaron, los partidos que lo avalaron, ¿cierto? La gente que estuvo y le puso el pecho a esa campaña y que logró llevarlo a la alcaldía de Popayán, pues son los primeros que tienen que hacer un mea culpa
reconocer que las cosas no están funcionando bien y hacerse parte de la responsabilidad. Ellos son responsables políticamente, ¿cierto? En unas democracias más avanzadas los partidos políticos también deberían ser sancionados. Y en últimas es exigirle, por ejemplo, a los organismos de control, a la Procuraduría, a la Fiscalía, que entregue unos resultados concretos, ¿cierto? Fieles, fidedignos, una cosa que nos dé una tranquilidad respecto de lo que está pasando con la administración pública, de esta y todas las demás, ¿cierto? Nosotros no podemos escudarnos en que solo esta es la mala, hay muchísimas otras que también han cometido errores y errores supremamente graves. Y si no, pues tendremos que salir a la calle a defender la democracia y eso lo haremos a través de un proceso de revocatoria de un mandato. Pues por esta especie de banquillo que hemos adecuado hoy aquí en el centro de la ciudad, pasó primero Heiber Tapia y ahora el abogado Andrés Urrego. Andrés, muchas gracias por estar aquí en Reflexiones Televisión, pues para hacer esto, reflexiones que creo que pueden nutrir el debate más allá pues de cualquier tipo de polémica que haya en redes sociales y en cualquier otro espacio. Muy amable. A usted, Rubén, y a Luis Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Bien, seguimos aquí en Reflexiones Televisión, vamos a una nueva pausa y volvemos para seguir discutiendo temas que son de gran importancia para nuestra ciudad.